Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Yayabin. De una vista a otra, recientemente la capacidad de manufactura de China ha ganado gran atención en dos escenarios completamente diferentes. Uno es el Campeonato Mundial de Superbikes en Portugal, donde el fabricante chino de motocicletas CX Moto, empresa fundada hace tan solo 2 años, logró una histórica doble victoria, superando en aceleración en recta a equipos con una larga trayectoria en el motociclismo. Y el otro es una media maratón donde compitieron más de 300 robots humanoides, una imagen bastante futurista. Aunque estos dos eventos parecen no estar relacionados, apunta a un mismo núcleo. ¿Qué cambios se está experimentando en la manufactura china? Desde productos a bajo precio hasta producción de calidad e innovación, ¿qué significa realmente este ritmo y lógica de transformación? Este es el tema que vamos a abordar hoy y para esto nos acompaña en el estudio nuestro comentarista Juan David Nieto. Hola David, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola Yavin, mucho gusto por la invitación a este programa. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda estas dos noticias nos captan gran atención. Uno es que por primera vez en la historia una fábrica de motocicletas de China ha ganado un premio en estas competiciones de motocicleta internacional, y por otro, pues realmente futurista, los robots humanoides corren en la carretera compitiendo. Bueno, entonces la impresión en general sobre estos dos asuntos. Ok, yo creo que hay muchas impresiones, pero hay una idea central que se me viene a la mente y es que China está atravesando, la manufactura china está atravesando por un momento de profunda transformación cualitativa, yo diría. Está cambiando la narrativa de la fábrica del mundo. China está dejando de ser el país que, digamos, imita tecnología y eventualmente la mejora, a entender mejor estas dinámicas del desarrollo tecnológico. Sí. Mucho mejor incluso que países que llevan años a la vanguardia tecnológica. Entonces vemos el caso de ZX Moto, que gana en la categoría de World Super Sport, donde hay motocicletas que son más que prototipos de carrera, son motocicletas modificadas. Entonces vemos que más allá de la velocidad es ingeniería de calidad lo que estamos viendo acá. El mismo caso con los robots humanoides. Pues más allá de el espectáculo visual, que es muy interesante ver a estos robots, vemos que detrás hay robótica móvil en condiciones reales, entonces en terrenos irregulares, donde hay que gestionar las baterías, la energía. Entonces vemos que no es simplemente un show en un stand de una feria de robótica, sino que es robótica aplicada en condiciones ante los ojos de miles de espectadores. Por eso estas dos noticias, al escucharlas, yo diría que podríamos decir que China está pasando, la manufactura china está pasando una transición donde vemos que pasa de cantidad a calidad. Sí. Y esto lo vemos en diferentes segmentos tecnológicos. Y lo más importante es que lo está haciendo en eventos abiertos ante los ojos de miles de espectadores. Entonces, escenarios globales, me parece bastante importante esto. Sí, sí. Algunas escenas de verdad nos impactan mucho, nos deja una impresión muy profunda. Sí. Por ejemplo, algunos robots humanoides llevaban hielos para bajar la temperatura. Otros, pues, corriendo a un movimiento muy chistoso, pero sin duda es un proceso de avance. Sí. Bueno, entonces enfocamos en CX Moto. Es una empresa fundada en 2024, solamente 2 años después ha ganado un premio en una competición internacional. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cuáles son sus observaciones? Yo creo que esta victoria se sale como de la lógica tradicional, pero se puede entender si entendemos el contexto único de China y específicamente de la ciudad de Chongqing. Yo diría que ZX Moto sí es una empresa nueva, pero es una empresa de Chongqing y esto ha favorecido demasiado esta victoria. Diría que por varios motivos. Uno de ellos es que la ciudad tiene una vibrante cultura de motociclismo. Entonces la ciudad tiene ferias, eventos, espectáculos, rutas especiales para motociclistas. También creo que cuenta con la feria más importante de Asia, que es la International Motorcycle Trade Exhibition, que ya lleva cerca de 20 años abierta.
Entonces todo esto hace que surja una nueva generación de pilotos, mecánicos, ingenieros y lo más importante, usuarios. Usuarios que demandan mayor tecnología, Sí. mayor innovación en todos los aspectos. Otro punto importante diría que es el ecosistema industrial de la ciudad, porque en Chongqing se producen 10 millones de motocicletas y 20 millones de motores al año. Son cifras bastante altas. Entonces vemos que ZX Moto tuvo acceso a todas estas cadenas de suministro, personal especializado, estas herramientas que muchas otras marcas de otros países duraron mucho tiempo en conseguir. Esta es la gran ventaja, diría yo, que obtuvo la compañía. Y otro punto importante para destacar diría que es el apoyo institucional. El apoyo institucional que hay en las ciudades, en las regiones para este tipo de empresas. Por ejemplo, las autoridades de Chongqing decían que aspiran a que la ciudad sea la capital mundial de la motocicleta. Entonces, son grandes aspiraciones, hay muchas expectativas y detrás de esto hay muchas políticas públicas, iniciativas para favorecer. Si no estoy mal, creo que para el 2027 tenían pensado construir un clúster de motocicletas de alta gama, valorado como en 100 mil millones de yuanes. Ajá. Entonces, hay muchas expectativas en este sector. Sí. Por lo que diría que la victoria de ZX Moto sí fue un respaldo de la ciudad, un apoyo de la ciudad a las tecnologías, y esto nos muestra algo más profundo, que es como el panorama de China actual. Vemos que esto no es un caso aislado, sino que son casos que están pasando alrededor del país. Entonces, ciudades, regiones se están especializando, están acumulando conocimiento para así después poder apoyar a estas marcas locales para que compitan en escenarios globales. Claro, claro. El desarrollo no solo depende de sí mismo, sino también hay que haber un entorno que favorece su desarrollo por parte de política, por parte de la aceptación de la sociedad, etc. Entonces, yo creo que después de que ZX Moto gana en los campeones, muchos medios lo relaciona o ha enfocado su reportaje en el tema del desarrollo o cambio de hecho en China, porque antes parece que para el mundo, al mencionar hecho en China, son las ropas baratas, los pequeños productos electrónicos, domésticos, etc. Entonces, ¿cree que esta mentalidad, esta impresión en el mundo sobre hecho en China está cambiando o ha cambiado algo? Yo creo que sí, ZX Moto ha favorecido a cambiar esta imagen. Sin embargo, creo que este cambio ya había empezado hace algunos años atrás, de la mano de otras marcas en otros segmentos. Por ejemplo, vemos marcas como DJI en el mercado de drones, que son muy populares. En la telefonía tenemos marcas como Xiaomi, Huawei, que mundialmente son conocidas y compiten con actores grandes como Apple o estas marcas extranjeras. Incluso en el mercado de vehículos eléctricos vemos que China es muy fuerte y lidera ventas en diferentes continentes. Entonces creo que sí, ZX Moto llega para sumarse a esta lista, pero en un aspecto donde nadie estaba preparado para ver a China, una victoria china tan rápida. Sí, es un nuevo campo. Sí, es un nuevo campo, las motocicletas deportivas, porque más allá de la tecnología es deporte. Y en el deporte la creación de marca se construye en segundos. Si te va bien, pues tu marca triunfa, ¿no? Sí. Entonces vemos que esto está pasando con ZX Moto. Y sí, diría que está sumando a la idea de cambiar este concepto de hecho en China. Ahora vemos que es de tecnología, de innovación, de creación, pero lo hace sobre una base de, yo creo que ya otros productos que estaban establecidos, otros segmentos que han contribuido durante todos estos años a cambiar este concepto. Ahora, cuando alguien piensa en una moto de calidad, de alta tecnología, no solo pensará en países como Italia, Alemania, sino que también considerará las motos de China y también pensará en ZX Moto, por ejemplo. Claro, es cierto. Y además, como acabas de mencionar, además de motocicletas de Changshu, hay muchos otros avances en diferentes terrenos. Por ejemplo, hemos visto la operación comercial del Gran Aviación de China C919, la sonda Chang'e 6, etc. Entonces, algunos avances, algunos progresos científicos y tecnológicos de este país le ha
impresionado mucho? Diría que estos dos avances que tú mencionas son muy importantes, no solo en China, sino a nivel global. Me impresionó mucho que el avión C919 pasó en un periodo muy corto de tiempo a ser un prototipo certificado a una flota operativa con decenas de aeronaves que ya transportaba millones de pasajeros y que también que puede llegar a competir con fabricantes grandes como Airbus o como Boeing. Sin embargo, ya que hablábamos del tema de velocidad, de industria automotriz, me gustaría mencionar al tren CR450, que es el tren más rápido del mundo actualmente. Vemos que va a 450 kilómetros por hora, pero no quisiera solo enfocarme en la velocidad, sino algo más allá de esto, que es que este tren nos demuestra que China es capaz de construir tecnología, prototipos, diseños propios. Entonces, todo este tren es con piezas chinas, ingeniería china. También el tren impulsa toda una economía, ¿no? Porque sus miles de piezas vienen de diferentes sectores, metalurgia, química, electrónica. Entonces, en la construcción de este tren se impulsa toda una economía. Esto es lo que me parece muy interesante de este tren. Y otro punto a rescatar es que tanto el tren CR450 como el avión C919 nos han demostrado que China puede pasar muy sencillo, muy rápido de las ideas a la realidad en periodos cortos de tiempo. Nos está demostrando esto y creo que es algo para destacar, estas tecnologías. Entonces, en conclusión, yo diría que sí, se está creando una nueva concepción del significado, de hecho en China, de las tecnologías actuales. Sí, claro. Recordamos que hace más de 20 años, cuando China ya es fábrica del mundo, que fabrica equipos originales de gama baja, en ese momento el gobierno ya se ha dado cuenta de que hay que cambiar. Hay que transformar la industria porque el país tiene que desarrollar, el ingreso de su pueblo tiene que elevar y esas fabricaciones de baja gama no puede apoyar por esta elevación por ejemplo, del ingreso del pueblo chino. Entonces, dicen que hay que cambiarlo todo. Hoy en día sí que está cambiando, sí que ha cambiado en muchos terrenos y muchas empresas de innovación, ciencia y tecnología aparecen y ganan fama en el mundo. Entonces, volvemos a ver este proceso. ¿Cómo ha ocurrido esto? Siento que antes China estaba, por decirlo, en la parte baja de esta cadena, ¿no? Entonces China recibía los prototipos, los pedidos de empresas extranjeras, ensamblaba las piezas acá y entregaba el pedido ya terminado. Era un trabajo que se enfocaba más en la ganancia por volumen y no por ideas, no por creatividad. Diría que era un trabajo más de brazos y no tanto de cerebro, de innovación. Ahora pasa lo contrario. Vemos que China está en la parte superior de esta cadena. China crea, desarrolla, tiene centros de innovación, tiene centros de creatividad, está enfocando sus esfuerzos en esto, en la innovación, en la creatividad. Vemos como, por ejemplo, volviendo al tema del tren CR450, no es una copia de un tren alemán o no es una copia de un tren japonés, es ingeniería pura desde el diseño, desde el prototipo hasta el final, todo es en China. Entonces, cuando en un futuro China venda este tren, no solo venderá sus horas de trabajo, sino que venderá conocimiento hecho, generado acá. Me parece muy importante. Lo mismo en el caso de ZX Moto. Vemos que ZX Moto no fabrica motos para Yamaha, por ejemplo, sino que compite contra Yamaha. Ya vamos otro aspecto de esta situación. Y a nivel global creo que está cambiando esta perspectiva del significado de hecho en China. Antes teníamos esta asociación de que hecho en China era la calidad dudosa, de imitaciones, estaba esta percepción que el único punto bueno, digamos, era competitividad en precios. Decíamos, esto era lo para rescatar. Ahora esto cambia totalmente. Asociamos a China con respeto por la innovación, por la tecnología y sobre todo diría que con el deseo de marca. Vemos como más personas desean adquirir productos chinos. Y no solo pasa en ciertos mercados, creo que es algo general que está pasando. Un ejemplo es que, digamos, hace una década
un consumidor, un comprador europeo o incluso latinoamericano prefería evitar productos chinos. Decía, tal vez no, por la calidad me voy con estos otros productos. Ahora vemos lo contrario, vemos que estos consumidores en estas regiones tienen telefonía Xiaomi o Huawei o conducen un vehículo eléctrico BYD o Chery, etc. Entonces vemos que está cambiando esta percepción porque más allá China ofrece lo mismo o mejor que las alternativas que están en el mercado ahora. Sí, sí, claro. En estos últimos años hay que ver que algunas empresas están trasladando sus industrias intensivas y manos de obra, por ejemplo, a algunos países del sureste asiático, al sur de Asia. Entonces, también genera algunas como preocupaciones. Dicen que pues, el mercado chino está perdiendo su atracción. Hecho en China está tambaleándose, o incluso surgido argumento que Hecho en China está siendo reemplazado. Entonces, ¿cómo ve usted este tipo de comentarios o preocupaciones? ¿Es cierto que Hecho en China está enfrentando algunos nuevos retos? Creo que estas preocupaciones se están confundiendo con algo más, porque Hecho en China no es que esté desapareciendo, se esté yendo para otro lado, sino que creo que se está transformando. Lo que vemos que está surgiendo, por ejemplo, en el sudeste asiático, diría que es una versión antigua del Hecho en China. Entonces, ensamblaje barato, producción en masa, es la versión antigua de lo que teníamos como concepto del Hecho en China, ¿no? Ahora diría que la manufactura china no está tambaleándose, como dicen algunos, sino que se está fortaleciendo, está cambiando. Entonces vemos que este proceso de pérdida en realidad es actualización, es cambio. El Hecho en China se está asociando con una nueva industria, más innovación, más gestión de marca, creación de contenidos nuevos. Entonces sí, vemos que la ventaja insustituible que tiene China ahora es que está creando ecosistemas nuevos. Ecosistemas, como te mencionaba con el caso de ZX Moto en Chongqing, por ejemplo, que hay una gran gama de actividades, ferias, recursos para fortalecer estas empresas, estos sectores específicos. Entonces yo siento que lo que estamos viendo que se estaría trasladando al sudeste asiático es una versión más antigua, ¿no? Para llegar a obtener estos ecosistemas que estamos viendo se necesitan décadas. Es mucho tiempo para replicar lo que China está haciendo ahora. Sí. Entonces, esto no va a desaparecer de un día para otro. Sí, claro. Sí. Recuerdo que hace muchos años hay gente que dice que bueno, esta cadena de suministro de China es excelente, es insustituible. Por ejemplo, la fabricación de un celular es muy fácil encontrar incluso en una ciudad toda esta cadena, todos estos suplementos, las piezas para ensamblar una máquina completa. Entonces, ¿cómo cree que esta transformación, de hecho, en China está generando impactos en el panorama manufacturero global? El cambio del significado, de hecho, en China creo que está más que generando cambios, está reconfigurando el panorama de la manufactura global en varios aspectos. Primero, yo diría que hay una presión por la innovación y la competencia. Entonces, al ZX Moto ganarle a, no sé, Yamaha en una competencia o a un vehículo eléctrico chino vendiendo más autos que Tesla, digamos, en ciertos mercados, vemos que como que obliga a estas empresas que llevan mucho tiempo ya en la cima a innovar más y más rápido. Porque vemos que de China, o sea, la competencia ahora no solo viene de países como Estados Unidos, Alemania, sino que también viene de China y viene feroz porque vienen diferentes sectores de la industria. Entonces, por un lado diría que es la competencia, lo que está pasando acá. Otro punto es que se está redefiniendo los estándares en los diferentes procesos tecnológicos. Digamos, volviendo con el tren CR450. El tren CR450 no es simplemente el tren más rápido del mundo y ya está. Diría que es más una declaración de que China puede redefinir los estándares del transporte ferroviario global. Porque en el futuro, cuando un país quiera crear su propio tren rápido o innovar su propio tren rápido, se va a fijar en el chino, se va a fijar en lo que ha hecho China,
en los estándares de ingeniería, estándares de seguridad, estándares de velocidad, van a ver qué está haciendo China y van a intentar replicar esto. Entonces vemos cómo se están redefiniendo estos estándares tecnológicos. Y otro punto importante yo diría que es que están surgiendo nuevas alianzas comerciales. Los países que buscan ahora innovar en ciertas tecnologías van a buscar a China para obtener estas partes para poder crear sus propias tecnologías, sus propias innovaciones. Vemos que China les puede ofrecer algo que ellos de pronto no podrán obtener de otras fuentes. Entonces vemos que se están redefiniendo estas alianzas comerciales, estas dependencias, y diría que China no está desapareciendo de la manufactura global, sino que se está volviendo indispensable en una parte de ella, porque puede ofrecer algo que otros países todavía no pueden. Entonces se crea una reconfiguración. Esto está como un nuevo orden, diría yo. Sí, sí. Al mencionar esta reconfiguración de la industria, de la manufactura del mundo, se me ocurrió una pregunta, un problema. Mientras que los productos chinos, por ejemplo, vehículos eléctricos, por ejemplo, en el futuro, el motocicleta, etcétera, cuando ingresa en el mercado internacional, puede generar ciertos impactos a las empresas, a las industrias de algunos países, porque, por ejemplo, vehículo eléctrico de China tiene un precio relativamente más bajo, con mayor innovación, con buena calidad. Entonces, ¿cómo las otras empresas de otros países pueden competir? En este momento, en el mundo o en algunos países ocurre una tendencia de imponer unas barreras arancelarias o otras medidas para evitar estas competiciones directas. ¿Cómo ve este tipo de medida? ¿Esto realmente es la forma para salvaguardar o para defender, proteger las empresas propias de algún país? Okay. Yo diría que este tipo de medidas en realidad lo que fuerzan es una pausa en el desarrollo tecnológico. Lo que causan es al final más problemas para el desarrollo tecnológico global. Los aranceles en este sentido es más que todo unas medidas de presión política, más allá de generar incentivos a lo económico, porque vemos que el desarrollo tecnológico, venga de donde venga, al final nos favorece a todos, ¿no? Entonces, creo que es importante ver más allá qué desarrollos tecnológicos nos están beneficiando a nosotros como seres humanos. Entonces, no entiendo el sentido de poner aranceles, porque al final frena este desarrollo de conocimiento, de desarrollo de industrias que favorecen no solo a China, sino que están favoreciendo a todos los países que adquieren tecnología. Lo vemos en el sudeste asiático, en Latinoamérica, países que han adquirido tecnología proveniente de China para reconstruir sus ciudades, sus industrias. Entonces es tecnología que nos beneficia a todos. Sí, claro. Si enfocamos en la cooperación entre China y América Latina, tengo que decir que mientras se está transformando la industria de China, este modelo de cooperación también está experimentando ciertos cambios. Por ejemplo, antes el principal comercio se enfoca en la importación y exportación de materias primas, de energía, etcétera, pero después más inversiones en infraestructura y ahora más cooperaciones en ciencia y tecnología. Algunas empresas de ciencia y tecnología de China establecen fábricas en algunos países de América Latina, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, posiblemente también hay. Entonces, ¿cómo ve usted esta transformación para la cooperación entre China y América Latina? Bueno, es bastante interesante que menciones el caso de Latinoamérica porque creo que es un caso especial. Yo diría que Latinoamérica antes importaba de China más que todo bienes de consumo. Ahora vemos que obtiene de China tecnología de punta, tecnología para construcción de transporte público, para centrales solares, centrales eólicas, trenes de alta velocidad. Entonces me parece muy importante resaltar esto. Un caso específico, digamos, es en Bogotá, mi ciudad, que el metro de la capital colombiana está siendo construido por un consorcio liderado por una empresa china. Entonces, una de las fabricantes de trenes más importantes del mundo. Me parece importante que
resaltar el hecho de que la primera línea de metro, de transporte público, de una de las ciudades capitales más importantes de Latinoamérica, va a tener tecnología china en su columna vertebral, por decirlo así. Y no es un caso aislado, también lo vemos en Brasil, que por ejemplo hay trenes, está la construcción del tren de alta velocidad para comunicar Sao Paulo con Campinas, si no estoy mal, que es una de las vías más transitadas del país. Y no solamente cuenta con tecnología china, sino con financiamiento chino. Hay otros casos parecidos en Brasil, digamos al noreste del país, se están construyendo centrales eólicas, centrales solares, que las turbinas de estas centrales son fabricadas en China. Entonces hay un proceso muy interesante acá. Vemos como no es simplemente la adquisición de tecnología, sino es mantenimiento de esta tecnología. Es un proceso que no es de solo venta y compra, sino que dura varios años, porque en el caso de Bogotá, volviendo a Bogotá, los ingenieros colombianos van a tener que especializarse en estas tecnologías chinas para el funcionamiento del metro, algo que no existía antes en el país. Ahora lo van a tener que especializarse en estos sistemas operativos, sistemas de control, todo esto. Y China está transfiriendo el conocimiento. No es simplemente una venta, sino una transferencia de conocimiento. La tecnología no solo se vende, no solo es que la entrego y ya, no, es un seguimiento que va a largo tiempo. Entonces siento que sí, en Latinoamérica está surgiendo una nueva panorama de estrategia, de cooperación con China. ¿Por qué? Porque vemos que que China le ofrece algo a la región que de pronto otras fuentes, otros países no pueden hacerlo ahora. Claro, claro. Yo diría que esta transformación incluso también ayuda para que estas cooperaciones entre China y América Latina puedan ser más sostenibles y más favorables para ambos. Y mirando hacia la próxima década, ¿qué diría? Yo diría que China va a dejar de ser esta oferta competitiva y se va a volver como a redefinir en algo indispensable, para la tecnología. Primero lo vemos con la infraestructura, transporte, lo vemos en Latinoamérica con el sistema de transporte público en Bogotá, los trenes en Brasil, infraestructura en África. Vemos que la tecnología china se está volviendo indispensable en el mundo. Entonces es porque ofrece no solo tecnología, sino que construcción, financiamiento, soporte a largo tiempo. Otro punto importante a futuro yo diría que es las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, robots humanoides. Sabemos que China es líder en el sector de los robots industriales, los robots humanoides industriales, pero siento que en el futuro va a haber un gran campo para el robot de servicios, los robots humanoides o robots de servicios. Sí. Siento que las empresas van a van a mirar a China para adquirir estos robots, para emplearlos en hoteles, hospitales, restaurantes, porque esta tecnología va a ser muy útil en el futuro. Estamos hablando de la construcción de ciudades inteligentes. Entonces vamos a mirar hacia China para pensar en la construcción de este tipo de urbes que nos faciliten la vida a todos. Entonces, más allá de que el hecho de que el cambio hecho en China va a ser no solamente una etiqueta de origen. Hecho en China significa que es de China y ya, no. Sino que ahora va a pasar a ser una referencia de calidad, una referencia que todos vamos a asociar en nuestras vidas cotidianas. Sí. Cuando pensemos en alguna tecnología diaria o si queremos innovar, vamos a pensar en el hecho en China. Ese es el gran cambio que yo veo en los próximos 10 años. Sí, claro. En este momento yo también quería decir que con el desarrollo, con la transformación de manufactura, de hecho en China, el mundo también necesita un entorno más favorable que apoya más a la cooperación en vez de establecer más barreras y competiciones. Y esto puede favorecer para todos. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGT en español. Hasta la próxima emisión.